Queridos hermanos y hermanas, este segundo domingo de Pascua es el domingo llamado de la Divina Misericordia, establecido así por la autoridad en su momento del Papa San Juan Pablo II en el año 2000. Había conocido la vida, la historia y la obra de Santa Faustina Kowalska, y a través del mensaje de esta mística polaca que había vivido pocos años por allá en los comienzos del siglo XX, el Papa entendía que había un don de Dios para la humanidad, la misericordia. Ante el misterio del sufrimiento y del dolor en la vida del hombre, ante el misterio del pecado y del mal en el hombre, ante la realidad de la enfermedad, la vejez y la muerte en la vida del hombre, que constituye una ley universal que nos iguala a todos, la única respuesta, la única mirada, el único clamor del hombre es buscar a Dios, su amor misericordioso que consuela, que anima y que fortalece. Necesitamos esa gracia de misericordia. Si hubiera más misericordia entre los hombres, los matrimonios se separarían menos. Habría menos pleitos judiciales. Si hubiera más misericordia entre los hombres, las familias no andarían divididas sin hablarse unos contra otros. Si hubiera más misericordia entre los hombres, el ambiente laboral de oficina de trabajo sería mucho más sereno, mucho más tranquilo. Hermano, hermana, hoy te invito, clames, ábrate a la misericordia de Dios. Su amor es totalmente gratuito. Con el amor humano tienes que hacer méritos, dar regalos, hacer llamadas, enviar mensajes de felicitación, de reconocimiento. Tienes que alcanzar méritos ante los seres humanos para conseguir su favor. Con Dios no es así. Basta con que seas hijo, basta con que seas ser humano para que el Señor gratuitamente, sin merecimientos, sin méritos o atributos de tu parte, Él te diga: te amo misericordiosamente, y su amor es eterno. Hermanos y hermanas, este domingo es también el domingo de la paz. Es el domingo de la alegría. El primer don del resucitado es el don de la paz que elimina el miedo y la duda. Shalom. Esta paz no es la del mundo. Es la paz confiada como herencia preciosa la tarde del Jueves Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. La presencia del Señor provoca alegría. La alegría de la resurrección es la que viene después del miedo, después del sufrimiento, después de la duda. La alegría pascual. La alegría cristiana no es una alegría fácil, espontánea. No es la que experimentamos cuando todo va bien, cuando la salud es buena, cuando la juventud está presente, llena de vitalidad, cuando nuestras empresas tienen éxito, cuando nuestras relaciones amistosas y familiares son agradables. La alegría de la resurrección es la que viene después de la angustia, después de la crisis, por ejemplo. Es la paz que surge de una situación desesperada, la muerte de un crucificado, y que nada podrá hacer desaparecer. Es la alegría de los discípulos de Maús después del desaliento de la muerte de Cristo. Hermanos, por supuesto todos tenemos temores, miedo a Dios, miedo a los demás, miedo a sufrir, miedo a carecer de dinero o no a estar a la altura, o a envejecer o a morir. La lista de nuestros miedos es larga y esos miedos nos impiden ser felices y disfrutar. Cristo nos dice esta mañana: no tengáis miedo, tened confianza en mí. He vencido el peor de los miedos, el de la muerte. La presencia de Cristo nos reúne a pesar de nuestras diferencias. La comunidad cristiana está abierta a todos. San Pablo dirá: entre vosotros no hay griegos, ni judíos, ni hombres, ni mujeres, ni esclavos, ni hombres libres. Y las lecturas de hoy nos ofrecen claves importantes sobre cómo ha de ser la comunidad del resucitado. Primero, la cercanía a los heridos y crucificados de hoy.
y tocar sus llagas en los sufrientes. Eso que el Santo Padre llama una iglesia hospital de campaña, una iglesia samaritana, una iglesia que se va a buscar a los descartados. Segundo, una iglesia comunidad de hermanos que comparten y reparten lo que tienen, hermanos que se aman entre sí. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Tercero, una iglesia misericordiosa que quiere, procura y sabe reconciliar y perdonar, que pone la compasión y la misericordia por encima de las leyes y al servicio de las personas. Una iglesia instrumento de paz que sabe dialogar, acoger, comprender, acompañar, hacerse presente en los conflictos para tender puentes. La cuarta característica de la comunidad del resucitado es una iglesia que no se encierra en sí misma, que sale a las periferias, que pone en el centro al Señor, que huye del clericalismo para ser pueblo de Dios, comunidad fraterna y de servicio mutuo. Una iglesia valiente en la que no faltan los mártires. Hermanos y hermanas, la iglesia somos cada uno de nosotros, y son las obras las que dan vida a nuestra fe. Dichosos los que crean sin haber visto, porque en realidad no es ver para creer. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes hijos de esta cultura pragmática. ¿Y cómo así que hijos de esta cultura pragmática? Que todo lo tienen que medir, que todo lo tienen que ver, que si no es medible y si no es visible, entonces no existe. Pero a estos jóvenes hijos de esta cultura pragmática habrá que decirles que aunque hay muchas cosas que no se ven, no significa que porque no se vean, no existe. Por eso Jesús le dice a Tomás, dichosos los que crean sin haber visto. Y creo que la mejor forma de ayudar a los que acudan a nosotros para buscar a Dios y conocer a Dios, quizás poco valen los documentos, los discursos o catecismos, incluso la lectura de la Biblia. Todo esto, sí, acaso vendría después, pero antes es permitir al Señor que nos transforme a nosotros mismos, que nos cambie la vida, que nos perdone, que nos pacifique y que nos comprometa al servicio de los más necesitados. Porque no hay fe sin comunidad de testigos, no hay fe sin compromiso personal de entrega, no hay fe sin encuentro personal con el resucitado.